Paz de Cristo, hermanos, la gloria y la honra le damos al Señor porque nos permite nuevamente estar detrás de este púlpito, detrás de este stand, en este estudio que vamos a tener este día, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes donde esté en estos momentos, ahí donde se encuentre, también esté atento a este estudio que vamos a exponer con la ayuda de Dios, primeramente Dios, que es el único que puede darnos, ¿verdad?, de su gracia para hacerlo con mucha libertad. Lo hacemos para su honra y para su gloria, y esperando que cada uno de ustedes, hermanos, que se encuentre ahí en su hogar, junto con su familia y sus hijos, también estén atentos a este estudio. Es de suma importancia para toda la iglesia, para cada cristiano, cada seguidor, cada creyente, porque esto nos conduce más y más a acercarnos al Señor. Alabemos y glorifiquemos su nombre en todo tiempo. Voy a abrir este estudio, hermanos, con una salmo, el último salmo, 150, para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, hermanos, en el Salmo 150, alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Si usted en estos momentos, allí está respirando, alabe al Señor. Así como nos dice el verso 1, hermanos, todo este verso 1 nos dice y nos instruye sobre dónde alabar a Dios, dentro y fuera del santuario. Dentro y fuera del santuario debemos alabar a Dios. Y ahí en el verso último, ¿verdad?, también nos dice que nos dice cómo debemos adorar a Dios, con una variedad de instrumentos musicales, ahí en los versos 3, 4 y 5, ¿verdad? Y en el último verso, en el verso 6, este versículo, se nos informa quién debe adorar todo lo que respira. Termina entonces reafirmando quién es el objeto de adoración, el Señor. Entonces, según el comentario final, toda criatura viviente debe alabar al Señor, porque toda criatura viviente que está respirando debe alabar al Señor. Alabemos al Señor este día, glorifiquemos su nombre, exaltemos su nombre, porque Él es digno de todo ello. Cada uno de mis hermanos, ahí donde se encuentren, glorifiquen, alaben, exalten al Señor. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Padre Celestial, en estos momentos ponemos, Señor, este estudio en tus manos para que tú, Señor, tomes el control absoluto. Tú, Señor, dame esa palabra, Señor, ponla en mi boca para poderlo hacer con mucha libertad. Habla a través de mí, Señor. Te pido que tú bendigas a tu pueblo, a tus hijos donde se encuentren allí en sus hogares. También, Señor, te están alabando y glorificando. Señor, bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor. En tus manos nos ponemos cada uno de vosotros para que tú sigas tomando el control absoluto de nuestras vidas. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Amén, amén, amén. Vamos a alabar al Señor. Y vamos a cantarles unas alabanzas al que vive y al que reina para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Grande y poderoso es nuestro Dios. Hacedor de maravillas. Hacedor de maravillas es nuestro Dios. Santo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas
gloria. Si usted está respirando, alabe al Señor. Alábele con todo su corazón, con toda su mente. Grande y poderoso nuestro Dios. Hacedor de maravillas es nuestro Dios. Gracias te damos. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque nos has hecho libres, Señor. Podemos cantar, podemos alabar tu nombre, podemos danzar, Señor, porque nos has hecho libres. Gloria y honra es tuya, mi Dios. Bendice tu pueblo. Delante de su presencia, su amor es que nos sustenta. Bendice tu pueblo, Señor. Él es quien Bendícelo. a danzar. Oh, 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 a danzar. Oh, 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 oh. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Santo, santo eres, mi Dios. Levanta tus manos, Santo eres, Señor. grita que Él es santo. Es el La gran tierra yo está soy, llena de tu gloria, Señor. Si Tus tú hombres cuentan tu maravilla, Dios. respiras, que nada te impida danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, Aleluya. oh, 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 Alaben a Dios. Alaben al que reina y reina para siempre. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respires tienes que adorar, que nada te impida danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Bendice, Señor, cada uno de tus hijos, Señor, este día. Bendícelos a la familia. Aleluya. Ella, mi amado, pronto lo veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Señor. Aleluya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Se abren las puertas y Él viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto lo veré. Viene ya,
anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abren nuevas puertas que ven ella. Nuevas puertas que ven ella. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto lo veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. Aleluya. Pueblo de Dios. Aleluya. Bendice alma mía, Jehová. Gracias, Señor. Vamos a continuar adelante, hermanos. Bienvenidos. Allí detrás de la pantalla, que usted esté disfrutando, hermano, esté alabando al Señor, esté glorificando al Señor. Las riquezas del Señor, hermanos, son para sus hijos, para su pueblo. Y qué bonito es alabar a Dios, qué bonito es, como dice el Salmo 150, todo lo que respire alabe a Jehová. Hermanos, este día vamos a enfocarnos en un estudio muy importante, muy especial para la iglesia, para el cristiano. Y se trata del estudio de santidad. Santidad, hermanos, el Señor requiere que su pueblo camine en santidad, que caminemos en santidad, agradando a Dios en todas las cosas. Y vamos a ver ahí la base bíblica en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Como dice la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Allí, hermanos, ahí donde se encuentre, allí abra la Biblia y váyase la primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice la palabra de Dios, hermanos, allí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos? En este estudio, hermanos, quiero decirle que nos refuerza más, nos fortalece más, hermanos, llevar a cabo lo que el Señor nos pide. Dice, así como dice en su palabra, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, hermanos. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, para poder nosotros, hermanos, llevar a cabo, obedecer la palabra y que el Señor, ¿verdad?, se agrade de su pueblo, es necesario apartarnos de lo malo y estar completamente para Dios. En esta clase partiremos, hermanos, de la idea de que somos el pueblo de Dios. Nos llamó el mismo Señor de la inmundicia para ser un pueblo santo. Qué tremendo. Allá donde estábamos en aquel tiempo, en la inmundicia, desesperados, no había ahí esperanza, no había un Dios, pero el Señor nos alcanzó y nos sacó de allí, nos llamó de la inmundicia para ser un pueblo santo para Él. Dice Isaías capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo,
Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es santo, hermanos. Y porque Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Nosotros también debemos ser santos. Él es el santo, así lo dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sed santos, porque yo soy santo. Entonces, hermanos, si Él es santo, su pueblo debe serlo también. Su pueblo debe serlo también. Porque ahora le pertenecemos a Él. Así como Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Así como Él es santo, también debemos ser santos. También debemos ser santos. Dice 1 de Pedro 1, 18 y 19. ¿Alguien léalo? 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Amén. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Amén. Entonces fuimos rescatados. ¿Mediante qué? Fuimos rescatados porque en otro tiempo estábamos nosotros en una vana manera de vivir. Una vana manera de vivir. En corrupción. Pero fuimos rescatados mediante la sangre de Cristo. Dice la palabra, dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, nosotros no fuimos rescatados, no fuimos comprados con oro, con plata, con metal, con arroyos de aceite. Nosotros fuimos elegidos, fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ninguna contaminación. Entonces, sabiendo que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, hermanos, si ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, agrademos a Dios. Seamos santos, busquemos así como, ¿verdad? El Señor nos eligió para hacerle un pueblo santo. Dejemos las cosas que no le agradan a Dios, busquemos las cosas que le agradan a Dios. Solamente constitúyase hecho hijo de Dios, porque así la palabra, ¿verdad?, nos dice, cuando usted lo recibió, usted se constituyó hecho hijo e hija de Dios. Ahora agrade al Señor. Camine en santidad. La santidad nos lleva a la perfección, hermano. Cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y damos el paso de obediencia en el bautismo, pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Cada quien que ha recibido a Cristo en su corazón y dio el paso de obediencia en el bautismo, ahí pasó usted a ser parte del pueblo de Dios. Dice el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué tremendo el 13, como dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De modo, hermanos, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas
nuevas. Amén. Aleluya. Hermanos, si hay hábitos aún que usted sigue practicando de las cosas anteriores, si la palabra en 2 Corintios capítulo 5, 17 nos dice que si de modo que somos nuevas criaturas en Cristo, todas las cosas viejas ya quedaron atrás, ya pasaron. Amén. Ahora usted tiene un diferente modo de conducta, un diferente modo de hablar, un diferente modo de caminar, un diferente modo de conducirse. Usted no va a agradar al hombre, usted va a agradar a Dios. Ahora como nueva criatura, cuando usted obedeció y entró en el bautismo, allí comenzó a ser nueva criatura. Entonces, de modo que si todo aquel que es nueva criatura, todas las cosas anteriores se quedaron atrás. Ahora todas, de allí para enfrente, cuando usted fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, de ahí comenzaron a hacer las cosas nuevas para usted. Nueva vida, nuevo modo de caminar, nuevo modo de conducirse. ¿Qué significado, hermanos, tiene santidad? ¿Cuál es el significado de santidad? Ser apartado por Dios. Ser apartado para Dios, Para Dios. Únicamente para el servicio de Dios. únicamente para el servicio de Dios. En el término hebreo, kadosh significa puro, física, ritual y especialmente moral y espiritualmente. En ocasiones se debe traducir como separado, puesto aparte, consagrado. Santidad, hermanos, es un atributo, también es una cualidad divina de ser, limpio, puro, apartado de lo malo, pecaminoso o contaminación, de todas esas cosas. Ser puro, ser limpio, ser apartado de lo malo o pecaminoso, contaminación. Usted se va a dedicar completamente en cuerpo, alma, espíritu, dedicados a Dios. Dedicados a Dios. La misma palabra nos dice allá en la segunda Tesalonicenses que cuerpo, alma, espíritu, debemos guardarlos irreprensiblemente. Debemos guardarlos irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo, alma, espíritu le pertenecen al Señor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. ¿Alguien puede leerlo? Primera Samuel capítulo 2, verso 2. Amén. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. No hay santo como Jehová. Porque Porque no hay ninguna fuera de ti, Señor. De ti, fuera de ti, no hay ninguno. Solamente tú eres santo. Aleluya. Tú eres santo solamente. Y no hay refugio como el Dios nuestro. El Dios que usted sirve. El Dios que usted, ¿verdad?, está sirviendo hoy en día. Ese Dios tiene su refugio. Es su refugio. Aleluya. Es su protector. Es su sanador. That's right. Amén. Él mismo es su suplidor. Y además de todas las cosas, es su salvador. That's Amén. right. Lo más importante, nuestro salvador. Hallelujah. Nuestro salvador. Él es el que nos lleva a vida eterna. Sí, amén. Quiero ver ahí en Números capítulo 15, versículo 40 y 41. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí en el libro de Números? En el
capítulo 15, versos 40 y 41. Amén. Números 15, verso 40. Versos 40 y 41. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios. Amén. Amén. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hermanos, ser santo no solo implica tener una vida separada, sino tener un carácter diferente That's right. Amén. al del hombre ordinario. Ujú. Un carácter muy diferente, separado, pero para el servicio De Dios. de Dios. Aleluya. Para el servicio de Dios. Amen. De hecho, el propósito, hermanos, de Dios al separarnos o al apartarnos es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso Efesios 1:4 dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para vivir en santidad es necesario, hermanos, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5:22, absteneros de toda especie de mal. Amén. Así es. Quitarnos de todas especies de mal. Apartarnos de toda especie de mal. Amén. Ujú. De la contaminación. De lo que a usted le puede causar un tropiezo. Apártese de ahí, de esas cosas. Sí, amén. Hágase un lado. Usted santifíquese, busque la santidad solamente para servir a Dios, apartado para Dios, exclusivamente para Dios. Amén. La santidad en el pueblo de Dios no es opcional. En realidad, esta es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, ¿qué dice? Primera de Tesalonicenses 4:3. Amén. Mire la voluntad de Dios, hermanos. Lea a alguien. Amén. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amén, hermanos. El pueblo de Dios, hermanos, la voluntad de Dios es que vuestra santificación es la voluntad de Dios. Que nuestra santificación, ¿verdad? Sea apartarnos de todas las cosas malas. Ya vimos que santidad quiere decir apartarse de lo malo y solamente, exclusivamente para servir a Dios. Dios habita en santidad. Si vemos Levítico capítulo 19, versículo 2, en el libro de Levítico, Dios se describe a sí mismo diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Entonces, Dios habita en la santidad. Él no mora en lugares sucios. Miren lo que dice Isaías 57, capítulo 15. Versículo 15, perdón. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Santo Señor, alabamos su precioso nombre, mi Dios. Eres grande y poderoso, Señor. Así dijo el alto y sublime, el que habita a la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Es el Santo. Dios habita en la santidad, hermanos. Él no mora en lugares sucios.
Así dice Jehová, dice Zacarías 8:3, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Aleluya. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35:8. Apunte las citas, hermanos, apunte las citas allí donde se encuentre, apunte estas citas bíblicas. Para cuando usted tenga el tiempo ahí, vuelve a ver estas citas bíblicas. Apunte el Salmo 24, verso 3 y verso 4. Que dice la palabra, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Hermanos, Dios usa a un pueblo que está en santidad. Dios lo usa. Sí, amén. Dios usa a un pueblo santo. Dios no usa vasos sucios. Él usa los vasos de honra. A los que se han santificado. Así como dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto, oiga bien, dispuesto para toda buena obra. Quiere decir que el Señor lo puede usar, el Señor la puede usar, solamente, mis hermanos, que debemos ser un pueblo santificado. Sí, amén. Aleluya. Agradable a Dios. Usted agrada a Dios, no al hombre. Usted agrada a Dios. Es el que debemos de agradar. Sí, es. El vivir en santidad, hermanos, no solo es apartarse del pecado, es también servirle en sus negocios, es ser parte de su propósito. No es raro ver que algunos se quejan de no ser usados por Dios, pero deberían preguntarse cómo es su vida. Porque no solo es invocar el nombre del Señor, no solo es cantar o gritar gloria a Dios, aleluya. Pablo le dice a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce Dios, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Santo Señor. 2 Timoteo 2:19. Ahí está cita. Esta cita ahí se encuentra. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Nos dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Levíticos 20:26, hermanos, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice el Señor. Ahí en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice la palabra del Señor? Ahí, hermanos, Job, capítulo 1, verso 1. Mire, para que veamos, hermanos, en los siervos de Dios, en los siervos que servían al Señor. Job, capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios y apartado del mal. Hay hay estas palabras, hermanos. Estas palabras, ¿cuántas palabras son? 3 palabras.
temeroso de Dios y apartado del mal. Era perfecto y recto. La primera, Primera, perfecto y recto. perfecto Y recto. y recto. La segunda, Temeroso de Dios y apartado. y apartado del mal. Bien. Bueno, es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Sí, amén. Es lo que Dios Amén. requiere de nosotros, del pueblo de Dios. Hoy en día, hermanos, hoy en día se están viendo muchas cosas no agradables a Dios. Muchas cosas que a Dios, pero por su misericordia, Dios es fiel y aún así nos da la oportunidad de caminar. Pero Él está viendo muchas cosas que no le agradan. Demasiadas cosas que a Él no le agradan. Dice la palabra, ¿por qué me decís Señor, Señor? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Ahí está la clave. Para que todo el que quiera entrar al reino de los cielos, debemos hacer la voluntad de Dios. Así es. La palabra es clara, hermanos. La palabra, hermanos, se nos enseña claramente, como dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y la misma escritura inspirada por Dios nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye. Así que todos debemos conocer lo que el Señor nos quiere decir. Amén. San Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. So, ahí está la clave. Ahí está la clave. Debemos nosotros nacer de agua y de espíritu. ¿Cómo está eso? Pues así fue Nicodemo, a preguntarle. Nicodemo fue de noche a Jesús por miedo, ¿verdad?, de los judíos, aunque era un hombre de alta rango, pero él fue también preguntar sobre la salvación. El Señor le dijo, dice la palabra del Señor ahí en San Juan capítulo 3. Mire, ahí veámosla. Fue este hombre a consultar con Jesús porque él quería entrar también en este plan de salvación. Y ahí aquí en San Juan capítulo 3 dice, había un hombre de los fariseos, se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que ser nueva criatura, como dice allá en 2 Corintios, de modo que si eres nueva criatura, todas las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas nuevas. Dice en el verso 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Santidad es el llamado a la iglesia. A algunos les gusta vivir su vida de una manera mediocre, es decir, un día quieren servir a Dios, pero otros días quieren vivir en la carne. Qué tremendo y qué terrible, porque cuando servimos a Dios, gloria a Dios, eso es bueno, pero cuando queremos vivir conforme a la carne, eso es malo.
lo espiritual, el espíritu busca lo espiritual, la carne lo carnal. El vivir en la carne es muerte. Nosotros debemos buscar lo espiritual, buscar las cosas de Dios. Pero a Dios no le gusta el término medio, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, como dice San Lucas capítulo 1, versículo 75. Ahí en San Lucas capítulo 1, verso 75, mire cómo dice la palabra del Señor. En santidad y en justicia delante de Él todos. Oiga bien, no algunos, no separe 3 días y 3 días, no separe semanas, no separe meses, todos, dice, todos nuestros días. Si el Señor lo apartó, si el Señor lo eligió, si el Señor lo escogió, a Él sírvale, a Él adore, a Él exalte, a Él glorifique. Ya que Él fue a la cruz del Calvario por usted, nadie más fue por usted. El que dice, ¿verdad?, que la iglesia significa llamado fuera. 2 Corintios 6, 17 denota lo siguiente: por lo cual salir de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Yo os recibiré. Apartado de lo malo, hacerse al lado de la contaminación, y apártese exclusivamente para Dios. Sirva a Dios con todo su corazón. Así como le dijo, ¿verdad?, aquel hombre judío, aquellos fariseos, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Amarás a Jehová, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Aleluya. Y el segundo mandamiento es semejante a este que te estoy diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así. Si usted ama a su prójimo, hermano o hermana, si ama a su prójimo, entonces usted ama a Dios. Pero si no ama a su prójimo, déjeme decirle, usted no está amando a Dios. Dijo el Señor, dijo, si ahí los hermanos ahí los tienen enfrente, si no aman a su hermano que está enfrente, ¿cómo me van a amar a mí si no me ven? Entonces el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice 1 Juan 2:6. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí en el mismo Efesios 2:21, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Déjeme decirle, hermanos, que nosotros somos ese templo. Usted, hermana, hermano, somos ese templo. Somos el templo del Espíritu Santo. Ahí es donde mora el Espíritu Santo. Así que aquel que quiera destruir ese templo, Dios lo va a destruir. Ese templo es exclusivamente para Dios. Ese templo le pertenece al Espíritu Santo. Como dice la palabra en 2 Tesalonicenses, que guardemos irreprensible cuerpo, alma, espíritu. Sí, amén. Eso es para el Señor. Así dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales sean de Dios. Alabe al Señor, hermano, hermana, alabe al Señor. Alabamos su precioso nombre. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Romanos 1, capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, el llamado a ser santo recae sobre los que invocan el nombre. Levítico capítulo 21, versículo 6. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Aleluya, así es. Deuteronomio 28:9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Apartémonos del mal, de la contaminación. Acerquémonos a Dios, Él se va a acercar más a nosotros. Busquémoslo más y Él se va a acercar más a nosotros. Usted es apartado, hermana, hermano, para el Señor. Ha sido usted comprado por un precio. Así que, si el Señor lo ha elegido, sírvale que en ese corazón constrito, humillado, con un corazón noble, con un corazón perfecto. Así como le dijo el rey David a Salomón: oye, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón perfecto y un ánimo voluntario. Debemos voluntariamente buscar al Señor y servir al Señor, que nadie lo puche, hermano, hermana, que nadie lo lleve estirando de la mano, voluntariamente. Sigamos adelante, caminando en santidad. Hay mucho de qué hablar de santidad, hermanos. Hay mucho. La santidad es un estilo de vida. Al convertirnos a Cristo nos hacemos un cambio de religión, hacemos un cambio de nuestro estilo de vida. Oiga bien, cuando nos convertimos a Cristo, no estamos haciendo un cambio de religión. Cristo no vino a hacer religión, Él vino a hacer una relación con usted. Vino a hacer una relación con la humanidad. Y cuando nos acercamos al Señor, cuando hacemos, ¿verdad? Nos convertimos al Señor, hacemos, ¿verdad?, un cambio de nuestro estilo de vida. Ya no es el mismo estilo de vida anterior. Pienso que ya hay un temor en cada siervo de Dios. Dice la palabra que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el libro de Tito capítulo 2, 11 y 12 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y la misma gracia nos enseña, hermanos, que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, y que vivamos, hermanos, en este mundo, en este siglo, sobrios, justos y piadosos. Sigamos, hermanos, afirmándonos más, buscando más las cosas del Señor. Acérquese más a Dios y Él sí se va a acercar más a usted.